El hombre y la guerra. Siempre se ha manejado el concepto de que el hombre y la guerra son compañeros inseparables, no entendiendo la formación de las sociedades primitivas hasta llegar a nuestros días sin la sombra del fenómeno humano por excelencia, que ha dado forma al mundo que hoy conocemos, la guerra. Las teorías acerca de la formación del cosmos, y por ende, aquellas que versan respecto a la aparición del ser humano sobre la faz de la Tierra, son muchas, obedeciendo en principio a los factores divinos y en épocas más recientes al campo científico. Sin embargo, independientemente de la corriente ideológica que se maneje, observamos que en todas ellas, la evolución de las diversas civilizaciones fue aparejada por fenómenos bélicos que en su momento cambiaron y marcaron para siempre el rumbo de la historia de la humanidad. En el campo divino, siguiendo la tradición cristiana, podríamos citar que el primer conflicto entre dos grupos surgió cuando Adán y Eva desobedecieron al Dios creador del universo por intercesión de Satanás, poniendo en estado de guerra a dos mundos completamente distintos, el celestial y el terrenal. Este relato bíblico del libro del Génesis deja entrever que desde el principio de los tiempos, los seres humanos hemos sido vulnerables a las más bajas tentaciones y podemos ir en contra incluso de aquello que nos dio la vida para satisfacer nuestras necesidades, desatando una guerra por primera vez a causa de las tentaciones producidas por la seducción del poder. Apartados de las creencias religiosas y basados en las evidencias científicas, encontramos que el hombre primitivo siempre luchó contra sus semejantes para imponer condiciones. Resulta imposible precisar con certeza cuál fue la primera batalla en la historia de la humanidad, pero lo que sí es evidente y generalizado es que el hombre combatió primero para evitar el hambre, después para retener el territorio que ocupaban sus semejantes, hasta llegar al concepto del prestigio cuando ya las civilizaciones sedentarias enarbolaron sus deseos de conquista sobre otras tribus para extender sus dominios, dando paso a las guerras de dominación. La evolución del hombre y su forma de combatir se dio gracias a diversos fenómenos, tales como la agricultura, el dominio del fuego, la construcción de obras fortificadas a base de rocas y muy particularmente la metalurgia, dotando al ser humano al paso de miles de años de mayores y mejores utensilios de guerra para esgrimir sus diferencias en una lucha alejada cada vez más de los combates cuerpo a cuerpo. La prodigiosa mente humana y la necesidad de independencia fueron convirtiendo a los hombres y mujeres sometidos en creadores de mecanismos de defensa en contra de sus semejantes que tiranizaban su vida, buscando en principio dejar de ser blancos fáciles de alcanzar para después dar paso a los enfrentamientos abiertos, haciendo uso de todo aquello que estuviera al alcance de sus manos para destruir al oponente. Pero la más añeja lección de la guerra y un principio elemental de la misma es que, a pesar de todo esfuerzo que se realice para empatar las cosas, siempre existirá un ganador y un perdedor, alguien que imponga condiciones y quien se someta a ellas. Por lo que basado en esto, podemos decir que las organizaciones sociales más poderosas, arquetipo de las grandes civilizaciones que a la postre extendieron su dominio territorial y cultural a lo largo del planeta, fueron las que dominaron el arte de la guerra y lo aplicaron para dar cauce a sus intereses. Alrededor del mundo florecieron diferentes grupos sociales que la humanidad entera conoce por sus aportaciones legadas a la cultura universal. Estas civilizaciones se caracterizaron por ser grandes imperios y destacar en campos como las ciencias, las artes y por ser guerreras de principio a fin. Así, por ejemplo, tenemos a los egipcios en el continente africano, cuna de la humanidad, quienes forjaron entre el delta del Nilo y sus rivieras una de las culturas más prodigiosas del mundo antiguo, la cual, además de sus innumerables aportaciones a la arquitectura, la astronomía, la escritura, se destacó por constituir un ejército poderoso capaz de someter una gran región del noreste de África, venciendo las vicisitudes propias del clima, y hacer funcionar un sistema de esclavos sin precedentes, demostrando que la organización y la administración son la base de todo cuerpo militar puesto a disposición de un hombre. En Europa,
Fueron muchas las civilizaciones de la antigüedad que destacaron por ser pueblos beligerantes. Mención especial para los griegos, quienes se inmortalizaron por su inmensa cultura y aportaciones a las ciencias, constituyendo además uno de los ejércitos más poderosos en el mar, que llevó a sus guerreros a utilizar medios extraterritoriales para hacer la guerra a otras naciones, empleando los navíos de combate y tácticas de desembarco para hacer de las 1000 islas griegas un paredón de fuerza militar sin precedentes, extendiendo su dominio e influencia en una vasta región con impacto en 3 continentes. Asia es cuna de grandes pueblos guerreros, tales como los chinos, los mongoles y los japoneses, quienes forjaron civilizaciones ricas en cultura y magníficos pensadores del arte de la guerra. Verdaderos filósofos del combate, quienes demostraron con sus enseñanzas el valor de luchar con principios y las tácticas más añejas basadas en el engaño, la sorpresa y armas accionadas a base de pólvora. El gran revulsivo de la historia de la guerra que nos legaron los chinos. En nuestro continente encontramos a los aztecas, civilización mesoamericana que brilló en el centro de lo que actualmente es el territorio de la República Mexicana y consolidó uno de los imperios más poderosos de los que se tenga registro en épocas recientes. Alejado de las culturas antiguas y antes del advenimiento de los conquistadores, los aztecas lograron someter a una gran cantidad de tribus y pueblos de México prehispánico, basando su éxito en la organización de un ejército de guerreros que, adiestrados en el Calmecac, ponían en práctica sus conocimientos en las ciencias y el arte militar para actuar de forma aplastante, convirtiendo a la Gran Tenochtitlán en un centro de dominación sin precedentes antes de la llegada de los europeos. Grandes civilizaciones como los babilonios, los sumerios, los hindúes, los romanos, los mayas, los incas y muchas miles más podrían ser destacadas por su importancia bélica, ya que todas fueron ejemplo de cómo el hombre y la guerra caminan juntos por la historia. Con el surgimiento de nuevas tecnologías, el hombre extendió sus horizontes a otras formas de hacer la guerra. Sin duda, fueron los europeos quienes mejor y más rápidamente asimilaron la importancia de organizar ejércitos para la defensa de sus territorios y la conquista de otros, la gran mayoría al otro lado del mundo. La introducción de la pólvora a Europa por parte de los árabes y bizantinos fue uno de los ejes de desarrollo para constituir los ejércitos más poderosos de la Edad Media. Todo esto a la par de un gran crecimiento de la industria naviera, misma que, tomando los ejemplos de los antiguos griegos, empezó a concebir máquinas de guerra capaces de desplazarse cruzando los 7 mares, permitiendo que los españoles, ingleses, franceses y portugueses se hicieran a la mar para conquistar aproximadamente la mitad del planeta. El europeo no solo utilizó las armas de pólvora o las tradicionales ballestas para influir en el curso de la guerra. En la mente de los estrategas militares de antaño surgieron nuevas formas de imponerse a otros, tales como la acción psicológica, que trajo desde su implementación excelentes resultados para sus artífices, demostrando que el hombre siempre ha evolucionado en la forma de hacer la guerra, valiéndose de aspectos tan alejados de un campo de batalla como la propia religión. Las ideas de emancipación y los movimientos de independencia de las colonias son otro ejemplo de cómo el hombre ha buscado alternativas para combatir a pesar de ser sometido. En América, los criollos, junto con los indios propietarios de las tierras heredadas por sus antecesores, basaron su potencial militar en los deseos de separación y voluntad inquebrantable de lucha, a pesar de la manifiesta inferioridad. La contraparte, abrumada por las guerras napoleónicas, sucumbió ante la incansable lucha de los pueblos por alcanzar su independencia, empleando las primeras tácticas de guerra de guerrillas para derrotar a la tecnología de la época traída del viejo continente. Los siglos XVIII, XIX y XX se caracterizaron por una revolución sin precedentes en la forma de hacer la guerra. El advenimiento de la industrialización
y la introducción de máquinas de vapor favorecieron el auge de armas e hicieron de los hombres combatientes, dotados de cualquier cantidad de recursos, capaces de multiplicar exponencialmente sus posibilidades en el campo de batalla. El perfeccionamiento de armas y las ideas cada vez más refinadas acerca del arte de la guerra hicieron de los grandes imperios naciones dedicadas a investigar e invertir en tecnología militar para la conquista de sus anhelos, comprobando que la consolidación de intereses es producto de los resultados que se obtienen en la guerra. Las goletas se convirtieron en acorazados y poco a poco surgieron los primeros carros de combate, mismos que con el paso de los años se transformaron en vehículos todoterreno, capaces de desarrollar un gran volumen de fuego y con un poder de choque sin precedentes. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el surgimiento de la aviación fue motivo de amplios estudios por parte de los genios militares, quienes voltearon los ojos hacia el cielo para concebir, desencadenar la guerra desde un espacio inimaginable, que solamente talentosos como el Leonardo da Vinci podrían haber imaginado siglos antes. Ahora el hombre montado sobre un aparato volador era capaz de someter a otros con el empleo de ingenios explosivos arrojados desde el aire. Sin duda, el siglo XX representó el salto cuántico respecto a la forma de ser la guerra. La humanidad entera conoció entre 1900 y el año 2000 la capacidad de luchar entre pueblos y naciones por diversos motivos, utilizando todos los recursos disponibles, descubriendo que la carrera armamentista podría terminar con la extinción de la raza humana si es que no existieran sobre el mundo mentes dedicadas a pensar que más allá de la guerra tradicional, es decir, aquella en que se enfrentan dos oponentes en un campo de batalla, existen nuevas formas de imposición y dominación. En el siglo XX se vivió la síntesis y la apoteosis de la interacción que existe entre el hombre y la guerra. Conflictos como la Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, los conflictos árabes-israelíes y las guerras asimétricas que se desencadenan hoy en día por factores como el terrorismo, nos enseñan hasta dónde es capaz un ser humano de concebir formas de destruir a sus semejantes, aplicando cada día nuevas tecnologías para buscar obtener resultados en el menor tiempo posible y con las más amplias ventajas para el Estado que la lleva a cabo. La guerra es un fenómeno inseparable de la especie humana. Nunca, por más que evolucionen las formas de llevarla a cabo, desaparecerá de la mente de hombres y mujeres. Hoy se ha trasladado a terrenos que se hallan a miles de años de distancia de aquellas batallas estoicas y de honor, para desarrollarse en el campo espacial, pensando que en un futuro cercano no serán las balas regadas por el fuego de la metralla quienes determinen a un ganador, sino la tecnología depositada en microcomponentes en manos de los países líderes del orbe, las que sometan a los pueblos carentes de investigación y desarrollo.